Buenas noches, mis hermanos amados, ¿cómo están? Espero que todos estemos bien y pues definitivamente estamos con algunos problemas eh, con el internet, la lluvia, como siempre, pero gloria a Dios por la lluvia porque el Señor nos regala la lluvia para que nosotros podamos, para que exista cosecha. Dios es así de, de bueno con nosotros. Es que qué gusto que me puedan ver y qué gusto de que pueda llegar a sus corazones y especialmente a su casa, a sus hogares. Gracias a Dios por todos los que nos sintonizan y decirles que, pues, que los amamos, que seguimos esperando el momento preciso de poder retornar, de estar ya juntos, de poder compartir. Pero mientras tanto nosotros seguimos haciendo las cosas desde acá, de donde Dios nos lo permite. Así es de que en esta tarde vamos a orar en esta noche y decirle, Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad. Gracias porque tú nos permites hoy. Has abierto estas plataformas para que nosotros podamos estar transmitiendo tu palabra, para que podamos estar llegando hasta los hogares de nuestros hermanos, de nuestros amigos que nos ven desde muchas partes, a quienes bendecimos desde todos lados que nos miran, especialmente a nuestros hermanos de Iglesia Cefa Zona 6. Me alegra mucho, por ahí vi a la familia Montenegro, les amamos mucho, la Manasuchi, todos ellos les queremos mucho y nos alegramos de verlos, de veras los tenemos en nuestro corazón y ya vamos a estar pronto, de acuerdo a lo que Dios diga, para que podamos gozarnos y estar siempre juntos. Así es de que, qué bueno, gracias a mi hermana Mónica y a todos mis hermanos que están pasando situaciones difíciles. Hermano, todos estamos pasando situaciones difíciles, pero de una cosa sí estamos seguros, que Dios está con nosotros, que nunca nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar. Pero yo quiero hoy hablarles de el tema que quiero compartirles en este día. Se titula Una iglesia que hace la diferencia. Una iglesia que hace la diferencia. Y para eso vamos a estar viendo un pasaje de las Escrituras que está en el libro de Ageo, y vamos a leer lo que dice el libro de Ageo del versículo 1 al versículo 4. Y dice la palabra del Señor que el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Mire esto. Aquí vemos al Señor de alguna manera quejándose en contra de su pueblo, en contra de las personas. Ageo escribió este mensaje al remanente que había regresado del exilio de Babilonia para enseñarles de que era tiempo de cambiar nuestras prioridades o las prioridades de ellos en ese entonces y animarlos a volver a la reconstrucción del templo a fin de que pudieran volver a las prácticas de adoración tal como el Señor lo había previsto y por supuesto en obediencia a Dios, de tal manera que el Señor quería bendecirlos por medio de la promesa del pacto que había hecho. Y eso es lo que nosotros necesitamos. No solo en ese tiempo lo necesitaron ellos, sino que también lo necesitamos nosotros el día de hoy. Como lo dice en el libro de Deuteronomio 28:30. En el libro de Deuteronomio 28:30 dice: te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque has dejado de adorar a Dios. Y eso fue lo que pasó. Habían salido al exilio y el Señor los había retornado. ¿Por qué? Porque las personas se habían olvidado de la casa de Dios. Las personas se habían olvidado de la adoración a Dios. Se habían preocupado ya, sus prioridades habían cambiado totalmente. Se preocupaban de sus casas, se preocupaban de su vestimenta y de su arreglo personal,
pero se habían olvidado completamente de la casa de Dios, que era el lugar donde todos adoraban, donde todos se reunían para poder adorar a Dios. No era totalmente la prioridad de eso. Por eso, Ageo viene y contribuye a que el pueblo de Dios se diera cuenta de la importancia y los exhorta para que reconstruyan el templo y la importancia que radicaba en enseñar esa fe, de volver nuevamente a esa adoración. Mire, hermano, la Biblia dice que el pueblo de Dios había sido exiliado por la misma situación de que se había perdido esa adoración, ese amor al templo, ese deseo de estar juntos, ese deseo de compartir y adorar a Dios. Entonces viene una expulsión del pueblo de Israel y son echados de su pueblo. Pero cuando retornan, completamente se habían olvidado de lo que era, de esa fe que era de adorar a Dios. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver ahora desde el punto de vista es que hoy es tiempo de reordenar nuestras prioridades. A lo largo de las Escrituras, Dios nos ha enseñado, por medio de las cosas que ocurrieron anteriormente, Dios ha enseñado que cuando nosotros cambiamos nuestras prioridades, las cosas ocurren. Miren, yo insisto y siempre lo he platicado. Hoy tenemos una pandemia y ahora decimos, Señor, pero ¿por qué permitiste esto? ¿O qué es esto? ¿Qué significa? O yo más bien diría que la pregunta ideal debería ser, ¿para qué es esto, Señor? O sea, ¿por qué vino? ¿Permitiste esta pandemia? Y ahora me doy cuenta que prácticamente fuimos exilados de la iglesia, fuimos encuarentenados en nuestra casa, para que nosotros podamos realmente reordenar nuestras prioridades. Mire, había una actitud equivocada de la gente hacia la adoración en el templo y hacia la obediencia del pacto. Lo mismo estaba ocurriendo en la actualidad. Hermano, las iglesias ya se estaban quedando vacías. Las personas ya estaban estableciendo nuevas prioridades y se habían olvidado de eso. Con comodidad en sus casas, pero con el pequeño mínimo de oposición que hubiera, dejaron a un lado completamente la casa de Dios y se olvidaron. Algunos ya no iban a la iglesia. Y uno preguntaba, hermano, no lo veo en la iglesia. Y, es que estaba ocupado, fíjese que tenía cosas importantes que hacer. Entonces cuando, mire, si yo siento cuando alguien me dice, fíjese, es que tenía algo importante que hacer. Entonces yo me quedo pensando y digo, ¿será que hay algo más importante que estar en la presencia de Dios? Cuando yo veo que hay algo más importante que estar en la presencia de Dios, entonces estoy viendo que las personas han equivocado sus prioridades. Y eso es lo que Dios ha logrado o quiere lograr con esta pandemia, que nosotros reconozcamos cuáles son nuestras prioridades. La idea predominante era que la obra de Dios era de una importancia secundaria, que debía esperar, y especialmente en cuanto a una solución económica. Primero voy a esperar a que yo haga algunos centavitos, voy a trabajar horas extras, voy a ver cómo cubro algunas necesidades que tengo para poder después pues ver si regreso a la iglesia. Eso exactamente era lo que pasaba en el tiempo del profeta Ageo, cuando Dios lo levanta, lo despierta para que vaya y le hable no solo al gobernador, sino que oiga esto, le habla también al sacerdote del templo. O sea, quiere decir que la situación se había dormido totalmente, no solo de parte del gobernador, de la autoridad social, sino que también de la autoridad eclesiástica en ese entonces. Y cuando yo veo estas cosas, me pongo a hacer un análisis, me pongo a ver lo que ocurre en nuestro entorno, tanto social como eclesiástico. Me ponía a ver cómo la iglesia muchas veces estaba vacía. A veces pensaba si esto era la seña de la apostasía, porque la Biblia dice que antes de la venida del Señor vendría la gran apostasía. Muchas personas se iban a empezar a apartar de la fe en Dios y por esa razón se iban a perder. Y yo pensaba que tal vez era eso, pero ahora cuando veo esta pandemia digo, la misericordia de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan inmensa que permite primero que estas cosas pasen para hacernos reflexionar, para hacernos entender cuáles son realmente nuestras prioridades y lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, la iglesia es una institución divina la que debe influenciar este mundo y no el mundo influenciar a la iglesia, sino que debe ser al revés. El problema es que el mundo ha influenciado a la iglesia. Y eso lo vemos hoy en día, porque muchas iglesias están muy, pero muy influenciadas por las cosas del mundo. Y metemos muchas cosas del mundo a la iglesia,
pensando que de esa manera nosotros podemos atraer o retener o atraer más personas. Buscamos incluso estrategias que consideramos que podrían ser las mejores. Pero cuando yo me doy cuenta de eso, digo, no, yo sé que no es malo las estrategias definitivamente, pero lo primordial es que haya una adoración real a Dios. Porque la misma Biblia dice que el que sumaría personas a su iglesia o a la salvación sería el Espíritu Santo de Dios, no yo. No lo que yo piense hacer, ni lo que pretenda hacer, o lo muy bueno que me considere por hacer, sino que lo que va a ser el Espíritu Santo de Dios. Entonces la casa de Dios hoy es la iglesia universal, todos, usted y yo, el cuerpo de Cristo. Tenemos entonces en ella prioridades correctas. Pensemos por un momento. ¿Cuál es la iglesia en este momento? Tenemos nuestros edificios de concreto donde nos reunimos para poder adorar a Dios, pero el verdadero templo de Dios somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que reaccionar para ver si nosotros realmente estamos haciendo lo que Dios dice quiere que hagamos. Y nosotros tenemos que pensarlo de esa manera y verlo de esa manera. En el pasaje que veíamos, no sé si lo leímos, el de Ageo, en este me llama la atención, porque la casa del Señor, dice en el versículo 4, ¿es acaso tiempo para hacer que ustedes habiten en casas desoladas, pero su casa está deshabitada? Y todavía el versículo 5 dice, reflexionemos en esto, o pensemos en esto. Entonces nosotros tenemos que pensar. Nosotros tenemos el templo de Dios, que somos nosotros. Tenemos que reflexionar en levantar altares dentro de nuestra vida para modificar, para reactivar lo que somos como iglesia, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es tiempo de que cada uno de nosotros, sin excepción alguna, desde los primeros hasta los últimos miembros de la iglesia, nos interesemos por nuestro éxito como iglesia, o de la misma manera que lo hacemos procurando el éxito personal o familiar, porque nosotros estamos siempre buscando la manera de perfeccionarnos, de alcanzar el éxito personal, de buscar las mejores, porque lo que queremos es pues, brindar las mayores comodidades a nuestras familias. Y yo no digo que eso sea malo. Lo que sí es que tenemos que guardar el equilibrio para poder hacer las cosas en su justa dimensión y sobre todo estableciendo las prioridades. Pero las prioridades según quién. Lo que tenemos que hacer nosotros es reordenar nuestras prioridades. No quiere decir que no hagamos cosas, no. Solo reordenemos nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo que un día va a perecer? ¿Lo que un día va a terminar? ¿O lo que va a ser eterno? Si lo que va a ser eterno no es prioritario para mi vida, yo creo que estoy equivocado. Creo que estoy caminando por donde no debe de ser. Y entonces me estoy convirtiendo en una iglesia que no hace la diferencia, sino que estoy cayendo en la misma iglesia tradicional, la que siempre ha gobernado y la que ha gobernado por más de 1000 años en este mundo, con presiones y poder o abuso del poder del Espíritu Santo, como también hoy se está haciendo en la misma iglesia cristiana evangélica. Entonces, nosotros tenemos que establecer realmente nuestras prioridades y qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. O sea, no pensemos egoístamente, pensemos en lo que Dios quiere. Yo creo que ya es tiempo de dejar de pensar en nosotros. Es tiempo de pensar o de ver o de analizar qué es lo que Dios quiere. Y mi prioridad debe ser buscar o hacer lo que a Dios le interesa. Mi prioridad debe de ser satisfacer la necesidad de Dios. Porque cuando yo satisfago la necesidad de Dios, Él satisface lo mío. Por eso el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Busquen primero el camino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Buscar qué? Y miren lo que es la forma cronológica como lo dice este pasaje de las Escrituras. Buscad primero el camino de Dios y su justicia. O sea, buscamos el camino, después su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? Buscar el camino, establecer, ponernos en el camino, que es lo que Dios quiere. Porque y bueno, y usted me va a decir, no, pero ¿y cuál es el camino? Hermano, pues yo creo que ya lo deberíamos de saber. La Biblia lo dice claramente, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. O sea, eso quiere decir que cuando Dios viene en forma de hombre, como Jesús,
Él establece el camino. Él lo que está diciendo es: síganme a mí, porque nadie va a ir al Padre si no es por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él viene a establecer el camino. Él encuentra, y es realmente el camino. Mire, yo le voy a decir algo que un día platiqué con un hermano. Y él me decía: yo tengo una inquietud, me decía, porque muchas religiones conocen de Dios, saben de Dios, saben dónde está Dios. Pero el problema de las religiones es que perdieron el camino. O sea, saben que Dios existe, saben que Dios es el Padre, saben que Dios es el Todopoderoso, el dueño, el amo y Señor, y que para Él es la gloria, la alabanza y lo que sea, y todo lo que nosotros decimos. Pero lo que perdieron es el camino. Por eso es que algunos buscan alternativas para poder llegar a Dios. Y usted se dará cuenta que muchas religiones tienen sus íconos que les sirven a ellos supuestamente para llegar a Dios. Y por eso cuando Jesús viene, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Entonces, si queremos ser una iglesia que realmente transforme o que haga la diferencia, porque, mire, hermano, ya no le demos vueltas al asunto. Nosotros no somos una iglesia que emociona a las personas. Nosotros no, mire, nos hemos quedado en iglesias activistas. Yo no digo porque que está bien que hagamos actividades, perfecto, está bien, pero ya no nos perdamos. Nos estamos perdiendo llenando la iglesia y a las personas de actividades. Entonces, ¿qué es lo único que hacemos? Emocionarlas. Solo lo que estamos haciendo es emocionarlas. Y Dios no quiere que nosotros emocionemos a las personas. Si la palabra no transforma, entonces no estamos haciendo nada. Lo único que estamos haciendo es buscar el emocionalismo de las personas, y especialmente de los jóvenes. Mire, los más volátiles son los jóvenes. Los caballeros somos un poquito más cabeza dura. Las damas son más sensibles, son más tocadas por la palabra del Señor. Pero entonces se aprovecha mucho el emocionalismo. Y entonces somos una iglesia que no está haciendo la diferencia. Somos una iglesia que está cayendo en el emocionalismo, o nos convertimos en iglesias que caen en el emocionalismo y se pierden. O sea, se pierden las personas. Y al final entonces nos van a preguntar: ¿qué hicieron como iglesia? ¿Esto fue lo que te mandé a hacer? No, por supuesto que no. ¿A qué te mandé? ¿Cuál es realmente el dictamen de Dios? Cuando Jesús se va, ¿qué fue lo que pidió? ¿Qué fue lo que Él dijo que hiciéramos? Discípulos. Mire, Él no pidió religiosos. Él no dijo: miren, ustedes sean católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová. Él no dijo nada de eso. Él dijo: vayan a las naciones y hagan discípulos y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es eso. Mire, hay algo que yo siempre lo he dicho en la iglesia y se lo he dicho a los hermanos, que me impacta y me gusta, por supuesto, porque lo dijo mi Señor. ¿Sabe qué dijo Él? Y enseñen las cosas que yo les he enseñado. O sea, no tenemos por qué estar enseñando cosas que Él no enseñó. No tenemos que estar inventando el agua azucarada ni inventando cosas que Dios no hizo, que Jesús no hizo. Porque eso es salirnos. ¿Por qué hay tanta herejía dentro de la iglesia? Y me refiero a la iglesia evangélica. Se han metido muchas herejías dentro de la iglesia evangélica, porque ya no se está haciendo lo que Jesús enseñó. Ahora estamos haciendo lo que nosotros consideramos que es bueno para atraer a esta persona. Y lo que queremos ver cómo nos la ganamos, aunque sea con casacas. No, es que no es ganarlas con casacas. Mire, si quisiéramos ganar a gente con casaca, entonces lo que hagamos es pongamos un instituto en el que se pueda enseñarle a las personas a tener éxito, y entonces eso va a ser diferente, pero ya no metamos a Dios ni a la Biblia en esto, sino que simplemente emocionémoslas y digamos lo que tienen que escuchar. Porque la gente lo que tiene es comezón de oír, y especialmente oír cosas bonitas. Pero la palabra de Dios no, la palabra de Dios lo que hace es exhortarlos y decirnos: mire, Israel había perdido su prioridad. Habían dejado el templo de Dios como secundario, como, bueno, si acaso me da tiempo y voy a juntar unos centavitos y cuando pueda, pues voy a dar para que podamos edificar. O sea, se le quita, se le resta. Entonces, se perdió. Pero entonces, hoy es el tiempo de reordenar nuestras prioridades. Claro, si usted es un hijo de Dios. Porque si nosotros todavía no somos hijos de Dios, por supuesto, jamás nuestra prioridad va a ser edificar el templo de Dios. Nunca. Eso no nos va a interesar. Eso va a estar de tercero, segundo, quién sabe. Pero un hijo de Dios, alguien que conoce a Dios, alguien que conoce lo que Dios quiere y lo que más ha pedido, porque lo dejó escrito en la palabra de Dios. O sea, no es una cosa que yo me estoy imaginando. No es que hoy en la mañana me levanté con deseos de decirles a ustedes que ustedes andan fuera de onda, pues.
porque yo también podría estarlo, sino que es una forma de decir que recapacitemos, mire, esta pandemia, hermano, de veras, yo la verdad le digo, por supuesto, yo sé que muchos han eh, sido afectados en nuestra iglesia y de veras hemos pedido a Dios por las personas que han sido afectadas, no nos hemos olvidado de ellos y hemos clamado, hemos estado en nuestras oraciones, en las mañanas los metemos en nuestras oraciones a la iglesia y sabemos que Dios está con nosotros, pero el problema es este, de qué me sirve que yo esté va de orar y va de orar y pedir, Señor, por favor, mira, ayuda, hazlo, si la persona no está cambiando su actitud, si la persona no quiere reordenar sus prioridades. Entonces de nada me sirve a mí, porque esto es una cuestión personal. Esto es algo que tengo que hacerlo yo. No es que si no viene el pastor, entonces esto no va a funcionar. No, hermanos, ¿y qué? Aquí, el que debe llegar ahí es el Espíritu Santo de Dios. Yo, si llego o no llego, no tiene absolutamente nada que ver. Yo lo que hago es decirle y clamar, porque yo mismo necesito del Espíritu de Dios. Pero sí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, miro que las cosas no están bien, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que ordenar mis prioridades. Quiero que las cosas cambien mejor, tengo que ordenar mis prioridades. Quiero que las cosas realmente funcionen, tengo que ordenar mis prioridades. Y eso es lo que Dios quiere. En segundo lugar, es tiempo de que nosotros atendamos los asuntos de Dios, primero, antes que los nuestros. Y lo dice en Ageo, capítulo 1, del versículo 5 al 11, vamos a ver. Ageo, del versículo 5 al 11, dice la Biblia. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Oh, wow, hermano. Dios nos ampare. Como decía el padre Chemita, que el Señor me agarre confesado. Hermano, creo que sí, Señor. Él ha retenido todo, ¿por qué? Él ha permitido tantas cosas, ¿por qué? Porque nosotros, mi hermano amado, perdimos el rumbo. Perdimos el rumbo. Seamos honestos. Seamos honestos con nosotros mismos. Mire, a Dios no lo vamos a engañar. La Biblia misma lo dice, que Dios no puede ser engañado y lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si yo he dejado a Dios, si yo le he dado la espalda a Dios, si yo he dejado a Dios en segundo lugar, si Dios no es mi prioridad, hermano, ¿cómo quiero yo ser bendecido? ¿Cómo yo quiero ser sano? ¿Cómo yo quiero recibir fruto? ¿Cómo yo quiero recibir de todo si estoy dejando a Dios por un lado? Si me estoy preocupando por otras cosas. Hermano, amado y amigo que usted me mira, le digo, no, yo no estoy hablándole de ninguna religión. Yo le estoy hablando de una relación con Dios. Tenemos que tener esa relación con Dios para poder tener esa intimidad y conocerlo. Hermano, cuando yo tengo una intimidad con alguien, cuando conozco a un amigo, cuando platico mucho con él, yo conozco cuáles son sus deseos. Sin que él me lo diga, yo digo, a él le gusta tal cosa, sí, él es mi amigo, yo lo entiendo y sé cómo es él. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tratar de complacerlo y satisfacer su necesidad porque él es mi amigo. Entonces yo tengo que ver a Dios como eso. Si Él ha estado conmigo siempre, si Él ha caminado conmigo, si me ha ayudado en todo, ¿por qué yo siempre lo dejo atrás? ¿Por qué yo lo pongo de segundo lugar? ¿Por qué siempre dejamos a Dios por un lado? ¿Sabe por qué? Porque decimos, bueno, es que Dios es Dios, yo tengo necesidad ahorita. Y entonces nosotros empezamos a ver nuestra necesidad.
Todos pasamos necesidades, hermano. Todos. Yo paso necesidades, hermano. Pero digo, sigo haciendo las cosas de Dios. Y en el momento que Él lo considere, Él va a dar lo que necesito. No lo que quiero, lo que necesito. Yo en ese momento lo que necesito es salud. En ese momento lo que necesito es tener salud. Y para hacer su obra. Mire, lo que yo necesito hacer es buscar el camino de Dios. Ver su justicia. Y Él va a añadir lo que yo necesito. No tengo por qué estárselo pidiendo. Se sabe que la misma Biblia dice que nosotros no tenemos necesidad de pedir porque Dios sabe de qué es lo que nosotros tenemos necesidad. Ojo con lo que estoy diciendo. Dios sabe de qué es lo que nosotros tenemos necesidad. O sea, Dios va a darnos o va a proveer para nuestras necesidades, no para lo que queremos. Porque el problema es que nosotros somos muy egoístas, somos muy... nos gusta la opulencia, lo bueno, lo mejor, todo. Pero muchas veces nos olvidamos que Dios, ¿qué quiere? Yo siempre digo a los hermanos, cuando nosotros oramos, porque la verdad, yo no sé, solo les voy a poner un pequeño recuerdo ahorita. Cuando nosotros oramos, ¿qué oramos? Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que nos proveas un trabajo. Te pedimos, Dios eterno, que proveas alimento para nuestras casas. Te pedimos, Padre, que seamos sanos. Te pedí, y mire, hermano, agarramos te pedimos, te pedimos, te pedimos y te pedimos y te pedimos. Y el Señor, sí pues, me piden. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Sigan pidiendo. Sigan. Y después dice, y el Señor va en la lista y la lista vaya a alargarse y vaya a alargarse. Y dice, bueno, ¿y en qué momento me van a ofrecer algo? Ok, me están pidiendo y ya anoté. Por lo menos anoté unos 10 hojas aquí. Pero en esas 10 peticiones yo no veo ningún ofrecimiento. Entonces nosotros equivocamos las prioridades. Y lo que siempre buscamos, hasta en las oraciones, es te pedimos y te pedimos. Entonces, no, nosotros tenemos que aprender a darle. Tenemos que aprender a darle a Él. El templo, hermano, la ayuda al templo es conservar el pacto para con Dios. Porque el templo se había elaborado en aquel entonces para poder llevar a cabo las fiestas especiales, como el día de la expiación y todas las fiestas que Dios había pedido que se llevara a cabo. Para eso Dios había establecido el templo y que en esas fiestas lo que se hiciera, la prioridad era adorar a Dios. Era una manera de adorar a Dios. Ageo, él creía que la bendición del pacto no se había disminuido por los efectos del pecado del pueblo y sobre todo por la apatía en que se había caído. Porque en eso es lo que hemos caído, en una apatía. Y lo que hemos buscado ahora es, como se ha caído en una apatía, entonces los líderes de las iglesias lo que hacen es, hermanos, estos hermanos cayeron en apatía. Entonces, ¿saben qué? Hagamos una fiesta para que se pongan contentos y traigan a Mariachi Vargas de Tecalitlán y cantemos unas y pongamos el ambiente y que se pongan alegres y vuelve la emoción. Pues emoción. Eso no es lo... De veras, mire, no estoy en contra de eso tampoco, por supuesto, pero no es la prioridad. ¿Qué es lo que dice el Señor? Busque primero el camino de Dios y su justicia, y lo demás está añadido. Entonces nosotros eso es lo que pasa es que perdimos. Mire, perdimos el rumbo. Y ahora lo que hacemos es buscar alternativas fuera del camino de Dios. No, Señor, ya me di cuenta que ese camino no funciona muy bien. Voy a buscar otro caminito por ahí. Me voy a meter en una veredita para encontrar algunas otras alternativas. No, hermano, eso no es lo que Dios quiere. El pueblo de Dios puede ser perdonado, pero todavía hay consecuencias y nosotros tenemos que verlas de esa manera y tenemos que reflexionar. ¿Por qué estamos viviendo esto? El pueblo de Dios decía que no reconstruía el templo porque no había provisión para hacerlo. Mire, fíjese que yo quisiera dar, pero mira que no tengo usted. O sea, mire, es que la verdad es que pues no tengo.
Entonces lo que hacemos es retener. Y entonces, porque no se le da importancia al templo. Y por eso el Señor había sacado, esparcido al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Se había perdido ese deseo y ese amor al templo de Dios, a lo que Dios hacía, a lo que Dios había pedido que se hiciera. Porque el templo se había elaborado para eso. Ahora el templo es este, Espíritu Santo. Reedifiquémoslo. Busquemos la prioridad. ¿Y cuál sería la prioridad ahora del templo de Dios, de este templo? Llenarlo de su palabra, llenarlo de adoración, llenarlo de meditación de su palabra, llenarlo de las cosas de la palabra de Dios. Recuerde que la misma Biblia dice que lámpara a mis pies es su palabra y lumbrera para mi camino. Entonces, si es lámpara a mis pies, lo que está diciendo es que cuando yo leo la Biblia, cuando estoy metido en la palabra de Dios, entonces este templo camina y hace la voluntad de Dios y para lo que fue realmente construido. La acción de meditar se dirige principalmente hacia Dios y hacia su persona. En el Salmo 63:6, la Biblia nos dice algo en el Salmo 63:3, perdón. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Dios quiere que ¿qué? Que le alabemos en el Salmo 63:3. Lo que Él busca es que nosotros ¿qué? Lo alabemos, que hagamos su voluntad, que hagamos sus actos, pero sobre todo dirige a nuestra conducta y a nuestra actitud. ¿Cuál va a ser mi conducta? ¿Cuál va a ser mi actitud cuando me toque regresar al templo, a la iglesia, al edificio que Dios nos ha dado para poder alabarlo y bendecirlo? Es un lugar donde podemos sentarnos, donde podemos compartir y podemos alabar a Dios. El reto, mi hermano, es vivir con lealtad a Dios. Ese es el verdadero reto. Y cuando vemos Mateo 6:33, la Biblia nos dice algo en Mateo 6:33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El reto especial, y esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reto especial de Dios. Eso es lo que Dios me dice a mí directamente, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como miembro de ese cuerpo. Es un reto. Busca primero el camino de Dios, su justicia. Y estas cosas van a ser añadidas. Oiga lo que dice el Señor. Y estas cosas serán añadidas. No busques el reino de Dios y su justicia y esto no va a ser añadido. Así de sencillo. O sea, no espere las añadiduras. Esto es lo primero. Es que prioridad. Cambiemos nuestras prioridades. Si queremos ser una iglesia que haga la diferencia, tenemos que cambiar nuestras prioridades. Nosotros somos una iglesia que debe cambiar nuestras prioridades. Y eso es lo que nosotros necesitamos para poder que las cosas se conviertan. Hay una historia de Guillermo Carrey. Él era un zapatero sin educación. Él vivía en Inglaterra, ahí por el siglo XVIII. Y él tuvo una revelación, un deseo que nació en su corazón de convertirse en un misionero en la India en el siglo XVIII. Y entonces empezó a rogar porque le dieran apoyo. Empezó a buscar empresas, personas que manejaban fondos y ¿sabe qué le decían? Ay, jovencito, mejor sentate. ¿Sabes por qué? Cuando Dios quiera usarte y cuando Dios quiera que tú seas un evangelista y que puedas ir a evangelizar a los paganos, entonces lo podrás hacer sin ayuda. Eso es lo que le decían a él. Pero Carey, ante la oposición interna y externa, porque en ese momento que él tenía el deseo de hacer las cosas de Dios, había una oposición interna. Porque uno empieza a pelear con uno mismo, con su manera de pensar y con ese cascarón paradigmático con el que siempre ha vivido, de que no lo voy a poder lograr. Entonces, hermano, él dijo, será. Pero él siguió insistiendo, él no se detuvo, puso al reino de Dios primero. Él dijo, no, el reino de Dios va a ser lo primero y yo no sé cómo, pero lo voy a lograr y voy a ir a evangelizar. Y así fue como de repente Dios le abrió las puertas
y comenzó un gran movimiento misionero que no ha parado desde el siglo XVIII hasta la fecha. Y él fue bautizado como el padre de las misiones modernas. ¿Sabe por qué? Un joven que en su corazón tuvo el deseo de hacerlo. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en David, el más pequeño de los hermanos de los hijos de Isaí. Estaban nosotros, guerreros grandes, corpulentos, simpáticos, lo que usted quiera. Y estaba el pequeño David. Pero Dios no mira las apariencias de las personas. Lo que Dios ve es el corazón de la persona que tiene el deseo de hacer algo para Dios. Uno puede llegar a ser un inútil. Yo puedo ser el más inútil de mis hermanos. Puedo ser la oveja negra de la casa. Pero si en mi corazón está el deseo de servir a Dios, Dios me va a usar. No por lo que yo soy, ni por lo que tenga, sino porque mi corazón está firme en el propósito de hacer las cosas de Dios. Y en tercer lugar, mi hermano, hoy es el tiempo de que Dios nos use de manera especial, pero si aceptamos sus prioridades, lo que Él quiere que nosotros hagamos. El pueblo respondió con mucho temor al profeta Ageo. Respuesta de obedientes, pero dice que después comenzaron a construir el templo y las cosas empezaron a cambiar. Cuando nosotros aceptamos las prioridades de Dios, las que Él establece en su palabra, entonces, hermano, nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra forma de ser empieza a cambiar. Nuestro entorno empieza a cambiar. Y nos comenzamos a convertir en una iglesia que hace la diferencia. Porque les soy muy honesto, hermano. Hoy hay más iglesias que niños felices, hermano. Porque ahora cualquiera abre un garage, se pone a predicar y es pastor, y aunque le pregunten lo que pregunte, él dice que está predicando la palabra de Dios y punto. Conozco, bueno, no lo conozco. Yo he escuchado a la verdad es que no sé si es hermano, primo, entenado, no sé qué, que le dicen el apóstol Santiago. Ay, ese señor de veras podrá hacer cualquier cosa, pero no creo que sea apóstol, ¿no? Es más, ni siquiera creo que pueda ser hermano. Y él está sinceramente equivocado. Porque él hace las cosas, hermano, y le empieza a tirar lodo a medio mundo, y ni siquiera que el lodo de ese lodito bien elaborado, ¿no? Que el lodo del peor, el que encuentre. Entonces, hermano, perdónenme, pero la palabra tampoco es para eso, güey. Yo jamás voy a usar la palabra para golpear a una persona, nunca, exhortarla tal vez, pero no para decirle cara de chancho, ni cara de caballo. Es más, él dijo que cuando el volcán de fuego estalló, dijo que ojalá que Dios nos echara fuego a todos los guatemaltecos. Eso fue lo que dijo. Ya ese señor una vez nos mandó a freír, hermano. Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras prioridades y sobre todo, fundamentarlas en algo. ¿En qué estoy fundamentado para hacerlo? Eso es lo que nosotros, la obediencia, hermano, nos va a llevar a la adoración. El pueblo, solo así, pudo tener un encuentro con Dios. Obedecieron al Señor, tuvieron resultados. La alabanza se restableció. El servicio a Dios, mi hermano, es el resultado natural de una adoración. Cuando yo le sirvo a Dios, es porque le amo. Mire, yo no necesito ponerme un día ahí en algún lugar de la plaza central a rasgarme las vestiduras y decirle, Señor, cuánto te amo, Señor, y llenarme de cilicio, si después salgo de ahí y empiezo a hacer un montón de cosas que nada que ver. No, solo simplemente cuando le sirvo a Dios, mire, yo lo que le digo es que Dios conoce nuestro corazón. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y ya vio que David no fue un hombre perfecto, pero era un hombre conforme al corazón de Dios, porque en su corazón siempre estuvo el deseo de servir a Dios. Y su prioridad siempre fue servir a Dios. Sus cantos eran para adorar a Dios. Entonces, ese es un corazón que adora a Dios. El Señor inquietó, Él despertó al espíritu del profeta Ageo para que fuera a decirle al pueblo de Israel que ¿qué estaba pasando?
que por qué estaban dejando sus cosas en segundo lugar. No podemos menospreciar a Dios. Busquemos a Dios en obediencia. Y entonces nuestra adoración será diferente. Y las cosas serán mejor. Tiene que ser algo que nazca de nuestro corazón. No es algo que sea superfluo, que sea algo que esta mañana me lo inventé y tenía deseo de decir tal cosa, sino que es algo que decirle, Señor, ¿qué es lo que yo tengo? Por ejemplo, yo hoy les predico, les estoy predicando de esto, pero yo lo que decía, Señor, en mi corazón que yo tengo, yo le estoy diciendo lo que yo siento en mi corazón, no lo que otro siente, es lo que yo siento en mi corazón. ¿Qué otro siente en su corazón? No sé, solo Él lo sabe, porque Dios conoce nuestro corazón. ¿Tengo mis defectos? Por supuesto que los tengo, hermano, no soy perfecto, pero en mi corazón Dios lo conoce. Dios conoce mi corazón. Y ustedes ven que yo nunca me quejo de nada. Mis quejas son delante de Él. Y le digo, Señor, no importa, yo te voy a servir como sea y como pueda. Y hasta donde pueda. Pero de que te sirvo, te sirvo. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Mientras tenga el último aliento de vida, yo lo voy a hacer. Que mi vida se gaste a tu servicio, Señor. Lo que piensen los demás es irrelevante. Lo que digan los demás no es de importancia. Lo que diga Él, sí. Eso sí me interesa a mí. Lo que Él pueda decir de mí, eso sí me preocupa. Me preocupa o me da paz. Porque que Él me diga, hijo, estoy conforme con lo que estás haciendo. Esas palabras para mí es como que si me dijera, sigue adelante, hijo. Esas palmadas en la espalda serían suficiente recompensa para toda una vida de trabajo al servicio de Dios. Por eso, mi hermano, Dios desea usarnos y quiere que seamos parte de su reino, pero Él quiere que nosotros lo establezcamos como prioridad, que sea nuestra prioridad. Y yo lo exhorto, lo animo, le pido en el nombre de Jesús que se una, que nos unamos, que hagamos realmente una iglesia que sirve, una iglesia que haga la diferencia. Porque iglesias hay un montón, mi hermano. Mire, yo no soy quien para ponerme a juzgar. Dios juzgará. Ese no es mi papel. Pero hay iglesias que honestamente dejan mucho que desear. Y me refiero a iglesias cristianas evangélicas. Dejan mucho que desear, hermano. Entonces, pero no soy el que juzgo. Ese Señor. Yo no tengo por qué juzgarlos. Es al Señor a que le toca juzgar. A mí lo que me toca es trabajar, servirle a Dios y a mis hermanos amados. En este caso, de Zona 6. A esa familia Montenegro, a Mónica, a su esposo, a toda esa gente de Zona 6, que les queremos mucho y les amamos. No estamos viendo estratos sociales, quién tiene y quién no tiene dinero, sino que estamos sirviendo de corazón, incluso a veces a cambio de nada, de las personas, pues, porque Dios es quien nos provee a nosotros. Mientras tanto, a mis hermanos de Zona 6, a esas familias maravillosas de Zona 6, les amamos mucho. Mi esposa y yo les amamos mucho, hablamos mucho, pedimos mucho. Yo ayer incluso le decía a mi esposa preguntar por la familia Montenegro porque no los veo por ningún lado y me preocupa. Mi hermana Suchi, ahí donde esté, un abrazo fuerte. A toda esa familia. Mi hermana Faustina, que no la he visto, ojalá que el Señor esté bien, que la guarde, la cuide. Y a toda esa gente tan hermosa, decirle que les amamos y que quiero que juntos hagamos una iglesia, seamos una iglesia que haga la diferencia. Que no seamos una iglesia del montón, porque esas abundan, sino una iglesia que realmente haga la diferencia y que cumpla con el mandato de Dios. Que no se salgan ni a la derecha ni a la izquierda. Como dijo el apóstol Pablo, puesto mis ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo el Señor, nuestro ejemplo,
a seguir, nada más. Lo que digan los demás es irrelevante. No tengo comentarios para ellos, simplemente hago lo que tengo que hacer. Y como pastor se lo digo con todo mi corazón, es mi responsabilidad. Fue el llamado que Dios me hizo y hasta aquí lo he cumplido. Me he unido con mi familia, mi esposa y mis hijos y les servimos a Dios y a ustedes, benditos hijos de mi Padre. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor los cubra, que su Espíritu Santo esté sobre ustedes. Familia Márquez, les amamos, no los hemos abandonado, hemos estado con ustedes y les queremos. Y a todos mis hermanos, quiero decirles, ninguno, y puedo mencionar a todos por nombre y decirles que les amamos con todo nuestro corazón. Benditos de mi Padre sean, y que la gracia y la misericordia de ese Dios Todopoderoso esté siempre sobre ustedes, sobre su familia, y les dé mucha salud. En el nombre de Jesús, damos gracias a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos miran de varios lugares, que nos han escrito. Queremos decirles que también les amamos. Hay mucha gente que conocemos y que ha sido muy maravillosa. Les amamos, mis hermanas que están en Los Ángeles, Elvia, Isa y su familia, benditas de mi Padre. Que el Señor me los guarde a todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, si algo pido a ti, Señor, es tu Espíritu Santo, y que me ayudes a no equivocarme, porque si yo me equivoco, muchas personas se equivocan conmigo. No hablo de religiones, ni doctrinas, ni dogmas. Hablo de la guianza de tu Espíritu Santo. Me pongo en tus manos, mi familia y yo, y junto con mi esposa y mi familia esperamos poder hacer lo mejor que podamos para servir a Dios, para servir a ese Dios omnipotente y a nuestros hermanos en Zona 6, en Malacatán, y a donde se nos pida ir